Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento la verdad de Hiroshima, que no quieren que sepas. En 1939, Albert Einstein le mandó una carta al presidente Franklin Roosevelt. En ella le hablaba de una nueva bomba, extremadamente poderosa, pero desconocida. Eso sí, el poder de destrucción de esta bomba era algo inimaginable. Perturbadoramente, en manos de Adolf Hitler, podía ser muy peligrosa. Roosevelt, tras leer esta carta, quedó realmente conmocionado, a tal nivel que puso en marcha el proyecto Manhattan, el cual intentaría crear esta arma. Los científicos estadounidenses tardaron 2 años en probar que sí había posibilidades de crear un arma atómica. Inmediatamente se lo comunicaron al presidente, y entonces él pidió esta arma. Era el 6 de diciembre de 1941. Solo un día después, Japón bombardeaba Pearl Harbor. Según rumores no confirmados, Estados Unidos sabía de este ataque y no hizo nada para detenerlo, ya que era su pretexto para entrar a la guerra. Y es que en esa época, los estadounidenses no querían entrar a la Segunda Guerra Mundial, ya que creían que esa guerra estaba en Europa y no tenía que ver con ellos. Además, no querían para su pueblo muerte y destrucción. Pero el ataque a Pearl Harbor hizo que el gobierno de ese país tuviera un pretexto para entrar en esa guerra. Ahora bien, después del ataque se reclutaron científicos y técnicos de todo el mundo. Varios premios Nobel integraban la lista. Sí, los hombres más inteligentes del planeta en esa época, especializados en esas áreas, estaban ahí. El director científico del proyecto Manhattan sería Robert Oppenheimer, quien años después se arrepentiría de su trabajo. Entonces, llegaría el 2 de diciembre de 1942. Y es que ese día, el italiano Enrico Fermi logró dividir un átomo de uranio liberando sus neutrones, los cuales a su vez pueden dividirse en más átomos de uranio, creando la reacción en cadena. Ese fue el primer gran logro. De ahí en adelante, los científicos fueron resolviendo los diversos problemas que presentaba la creación de la bomba. El proyecto no era nada barato, pero el gobierno de Estados Unidos quería esa arma, ya que con ella podía controlar el mundo. Sería así que en Los Álamos fundaron una ciudad en miniatura para los 6,000 científicos y técnicos y sus familias que trabajaban en el proyecto. La razón del lugar es que ahí se podía mantener el trabajo en secreto. Y es que la lejanía de Los Álamos de otras poblaciones impedía las filtraciones de información. Y si existía algún accidente nuclear, nadie más se vería afectado. Llegaría entonces 1944. Alemania se tambaleaba en Europa. Y fue entonces que el servicio secreto estadounidense supo que Hitler no estaba construyendo la bomba atómica. Esta información se filtró en Los Álamos. Hubo discusiones entre los físicos si debían o no continuar con el proyecto, dado que el enemigo a vencer ya estaba siendo vencido. Pero el gobierno estadounidense quería ese poder. Es así que desoyó estas objeciones y ordenó seguir adelante. Y no solo eso. El ejército creó el Cuerpo 509, quien reclutó a los mejores hombres de las Fuerzas Armadas, y aquellos iban a ser los encargados de arrojar la bomba atómica. El proyecto Manhattan era confidencial. Muy poca gente sabía de él. Ni siquiera el vicepresidente Harry Truman lo sabía. Pero entonces Roosevelt murió y Truman llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Sería así que a los pocos días de asumir el poder, le informaron de la existencia de Los Álamos y de la gran arma que ahí se hacía. Mientras tanto, Alemania fue derrotada y Japón estaba a punto. Por eso muchos dijeron que debían de parar la construcción del arma, ya que era demasiado poder de destrucción. Y es que muchos científicos habían aceptado trabajar en oposición a Hitler, y ahora que Hitler estaba vencido, ya no querían continuar. Además tenían la seguridad de que Japón no contaba ni con los recursos, ni con los científicos, para crear un arma similar. El peligro realmente era Alemania, pero Alemania ya estaba vencida. Fue entonces que alguien tuvo un plan: llamar a científicos japoneses para hacerles una demostración de la bomba en algún punto despoblado. Esta demostración debía ser suficiente para mostrar el poder del arma y lograr la rendición japonesa. Pero la idea no fue aceptada. Aún así la prueba se hizo, pero en secreto. Es así que el 16 de julio de 1945, en Alamogordo, Nuevo México, se hizo esta prueba. Oppenheimer, otros científicos y algunos mandos militares se ubicaron a 9 kilómetros del lugar, pero entonces la bomba hizo impacto. Fue tal explosión que los dejó cegados y quedaron aterrados con el resultado. El hongo de la tierra y fuego se elevó hacia el cielo. Nadie había visto nunca algo similar. Algunos incluso pensaron que la bomba había penetrado la corteza de la tierra. Con eso se dieron cuenta. La bomba servía. Fue entonces que Einstein escribió otra carta al nuevo presidente de Estados Unidos, advirtiendo que el arma no era una buena idea y que incluso podía provocar una carrera armamentista mundial. A esta carta, a diferencia de la primera, no se le hizo caso. Al día siguiente de
la prueba en Alamogordo, una nueva bomba desensamblada fue embarcada en el crucero de guerra Indianápolis, el cual llegaría a Tinian y la dejaría ahí, pero no regresaría a casa, ya que este fue hundido en su viaje de regreso, donde falleció casi toda su tripulación abandonados a su suerte y asesinados por tiburones, lo que generaría después historias de conspiraciones. Es así que el arma ya estaba en Tinian, la base norteamericana más importante del Pacífico. Allí sería cargada en el avión bombardero B-29, que después sería conocido como Enola Gay, en honor al nombre de la madre del piloto, Paul Tibbets. Ya estaba todo listo, pero no se había decidido sobre qué ciudad se lanzaría. La ciudad debía no haber sufrido antes bombardeo alguno, ya que el gobierno de Estados Unidos quería mostrar el poder destructor de la nueva bomba, sin que existiera duda alguna. Había entonces 4 posibilidades: Kokura, Hiroshima, Niigata y Kioto. Todo parecía que Kioto iba a ser la elegida, pero no, al final fue Hiroshima. Hiroshima no había recibido bombardeos en toda la guerra. Solo 2 aviones habían dejado caer una bomba. La primera había caído en el agua y la segunda solo había producido 2 muertos. Es así que los habitantes de Hiroshima se consideraban afortunados. Pero a pesar de su suerte, las autoridades militares de Hiroshima se encontraban preparadas, ya que sabían que si la guerra se prolongaba, caerían bajo ataque o serían atacados con bombas incendiarias, algo que ya había pasado en Tokio. Pero su preparación no fue suficiente, y es que no sabían lo que les venía. En la madrugada del 6 de agosto, un avión sobrevoló el cielo de Hiroshima. Esto provocó que sonaran las alarmas antiaéreas, pero nadie se preocupó, ya que era solo un avión. Dicho avión era el Strike Flush, y es que este debía ser la ruta que solo una hora después debía ser el Enola Gay, para comprobar las condiciones meteorológicas. Desde el cielo, la ciudad se veía claramente, informó el avión. Es así que el Enola Gay ya estaba en el aire volando con confiada tranquilidad. La bomba fue armada en pleno vuelo, para así prevenir cualquier accidente. Little Boy fue el nombre con el que habían apodado a esta bomba atómica. Tan solo una hora después, el Enola Gay ya sobrevolaba Hiroshima. La bomba fue soltada a unos 10.450 metros de altura, y esta explotó a las 8:15 con 45 segundos aproximadamente, a una altitud de 600 metros sobre la ciudad japonesa. En los primeros 9 segundos, la bomba asesinó más de 100.000 personas. En ese momento, comenzó la era atómica. Nada quedó con vida a 1,5 kilómetros de la explosión. Ni siquiera quedaron vestigios. Todo se evaporó. Todo quedó convertido en polvo radioactivo. Las personas se desintegraron. No quedaron restos que identificar. El mundo había cambiado. Un tripulante del bombardero, al ver lo que había pasado, dijo: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Horas más tarde, el presidente estadounidense Truman, en un mensaje dirigido a su pueblo, dijo que Hiroshima había quedado devastada y que si Japón no se rendía, ellos no se detendrían. Mientras tanto, en Hiroshima, los sobrevivientes se olvidaron de todo. Solo buscaban a sus familiares que se habían evaporado. Lo más perturbador es que los que encontraban con vida no podían ni sacarlos de los escombros, ya que su piel se le caía en pedazos. Casi todos los centros de atención médica de la ciudad quedaron inutilizados. Aún así, los doctores sobrevivientes intentaron ayudar, pero no podían hacer nada. Algunos testigos afirmaron que había personas que tenían sus caras completamente quemadas, las cuencas de sus ojos huecas y el fluido de los ojos derretidos resbalando por sus mejillas. Sus bocas no eran más que heridas hinchadas y cubiertas de pus. Todos pensaron que lo peor ya había pasado, pero al poco tiempo, muchos de aquellos que habían quedado ilesos de la explosión empezaron a sufrir pérdida de pelo, vómitos, diarreas, sangrado espontáneo. Sus heridas que habían cicatrizado se abrían de nuevo, fiebres superiores a los 41 grados y muertes de un momento a otro. Y es que todos ellos habían sido víctimas de la radiación. Estados Unidos estaba ganando la guerra, pero los japoneses no se habían rendido todavía, aunque ya estaban en pláticas para finalizar la guerra. Y es que el sector duro del ejército japonés insistía en luchar hasta morir. Japón ofrecía la rendición con condiciones, las cuales eran mantener el imperio, que no hubiera ocupación extranjera, que los japoneses dirigieran el propio desarme y juzgaran los crímenes de guerra de sus hombres. Pero Estados Unidos exigía la rendición sin condiciones y de manera rápida, ya que la Unión Soviética estaba a punto de entrar a Japón y los estadounidenses querían que se rindieran ante ellos y no ante los soviéticos. Fue por eso que Estados Unidos, el 9 de agosto de 1945, decidió lanzar una segunda bomba atómica, mucho más poderosa que la primera. Inicialmente el blanco era Niigata, pero estaba lloviendo. Se cambió a Kokura, pero había niebla espesa y no se pudo ubicar bien. Y a falta de combustible y con la misión en peligro, se decidió finalmente por Nagasaki, el último blanco alternativo. El clima era muy malo
Por eso al llegar, el avión encontró un cerrado techo de nubes, ante lo cual tenía que decidir si la arrojaba o no la bomba. Finalmente decidió arrojarla. A pesar de que la bomba falló por una distancia considerable, arrasó casi la mitad de la ciudad. Es así que más de 35,000 de sus 240,000 habitantes murieron de manera instantánea, seguidos por la muerte de una suma equivalente por enfermedades y heridas. Por fin, Estados Unidos, después de los ataques a Hiroshima y Nagasaki, aceptó la rendición japonesa con condiciones. Es así que mantuvo la figura del emperador y le prometió impunidad a él, pero no a los jefes militares japoneses. Y es que Estados Unidos deseaba vencer, pero no solo eso. Quería brindarle un escarmiento fenomenal a su enemigo y mostrar su poderío ante las naciones del mundo, sobre todo ante la Unión Soviética y a su líder, Stalin. Y es que Estados Unidos quería que el mundo lo supiera. A Japón lo habían derrotado ellos. Pero Albert Einstein tenía razón. A partir de ahí, comenzaría una guerra armamentista, la cual hasta el día de hoy pondría al mundo en peligro. Y es que cada vez las bombas atómicas se vuelven más poderosas y más destructivas. Y por más que parece que la situación está en calma, cada cierto tiempo llega el temor de un ataque masivo de las armas nucleares. Y es que hay que ser muy claros. En Hiroshima y en Nagasaki no hubo un ataque de 1 a 1. No hubo héroes, ya que ni siquiera hubo oportunidad. La destrucción llegó de la nada, mientras la gente estaba caminando en sus casas, estudiando, trabajando. Simplemente algo llegó y los evaporó. Como dirían, era la muerte atómica. Destructiva, rápida, instantánea. Ahora tú ya conoces la verdad. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.